Gracias a la librería Gaztambide por acogernos en esta tarde soleada, bueno, más o menos. Gracias a la Esfera de los Libros por organizar este evento, por publicar el libro, a Victoria y a Berenice que están aquí, y a Berenice que te debo decir aquello que decía Piqué al Madrid, ¿no? Gracias, que contigo empezó todo. Y es verdad, porque probablemente sin Berenice, pues esta novela, esta última Reina Goda, pues no estaría aquí de esta manera, ¿no? Y gracias a mis dos amigos, a los que he liado esta tarde del jueves, a Mario y a Manu, amigos. Prometo que no he obligado a Manu a venir, se lo ofrecí cordialmente. Y porque es un favor y porque es un orgullo que uno de los mejores periodistas, divulgadores de historia que hay en el momento y uno de los grandes escritores del panorama nacional, pues me acompañen en esta puesta de largo de la novela, pues es un lujo, un honor, y además como son amigos, pues creo que me van a tratar más o menos bien. Así que... Y bueno, pues esta novela lo que traigo es un viaje y un misterio, ¿no? Un misterio que resolver. Es un viaje a una de las fechas más importantes, o bueno, sí, más importantes de la historia de la península ibérica, que es el 711. La entrada de los musulmanes en la península ibérica, y un personaje que es un misterio, que es Egilo, o Egilona, según las crónicas, pues la llaman de una manera u otra. Yo he optado por el Egilo, que es la viuda del rey Rodrigo, al que todos conocemos, pero haya menos, y que la historia nos dice que se casó con el hijo del conquistador Musa, con Abdelaziz. Y esa historia es un poco la que he trasladado, una historia que sale de las crónicas de la época y un poco posteriores, de una manera, pero si juntáramos todas las menciones que hay sobre Egilo, apenas podríamos rellenar pues unos folios. Y yo he escrito una novela de 400 páginas. Así que os puedo contar que hay mucha novela, hay mucha emoción, y que he tratado de explicar por qué pasa la historia como pasa Egilo y por qué así, ¿no? Y de una manera ficcionada, de una manera verosímil, pero de una manera misteriosa, porque yo creo que jamás, salvo que inventemos una máquina del tiempo, lograremos descubrir la verdad sobre este personaje. Y ahora os voy a dejar que me preguntéis. O sea... Yo arranco, ya sabes que te di guerra con la última entrevista. Me comentabas en su momento que era un personaje muy jugoso para novelar, ¿y por qué? Pues por lo que acabo de decir, porque en realidad te da mucho margen, ¿no? ¿Qué sabemos de Egilo, de la viuda del rey Rodrigo? Pues sabemos apenas nada de la época en la que es mujer del rey, y algunos esbozos de cuando es esposa de Abdelaziz, del primer valí musulmán de la península. Y esos esbozos casualmente coinciden más o menos, tanto en la crónica mozárabe del 754, que es la fuente más fiable y probablemente la más contemporánea, entre comillas, al personaje histórico, como en otras crónicas islámicas posteriores, sobre todo la crónica del Moro Rasís. Todas la pintan como una mujer manipuladora, una mujer que no solo la casan como cautiva con Abdelaziz, sino que logra manipularle, casi convencerle de que se convierta al cristianismo y de que se ciña una corona desafiando al sultán de Damasco, al califa de Damasco, perdón. Claro, es una historia poderosísima como narrativa, ¿no? O sea, esta mujer que es una cautiva, que ha enviudado, ha perdido su estatus, de repente la casan con alguien que no solo es su conquistador, sino que además profesa una fe distinta a la suya, y le convence de todo esto. Bueno, hay historiadores que ponen en duda un poco esta versión, y yo he jugado un poco con esos dos lados, ¿no? ¿Era tan cautivadora y tan manipuladora que pudo lograr esta? ¿O hay más detrás de esa historia? ¿Hay una leyenda negra que pesa sobre este personaje? Porque había otra cosa que también he mezclado en la novela que me llamaba mucha atención. La conquista del 711 es muy masculina, ¿no? Todos conocemos al rey Rodrigo, todos conocemos a Muza, a Tarik, pero hay dos mujeres de la historia que a través de la leyenda y de la crónica se centran en él. La primera es, bueno, yo creo que algunos conocéis el romance de Florinda, ¿no? Y la cava de Toledo. Bueno, pues ahí estamos la primera. Esa joven que es forzada por el rey Rodrigo y que dice el romance que por ella se perdió España. Pues ya tenemos una. Y la otra es Egilo, que oye, casualmente también pasa con Mal San Benito, que es que estuvo a punto de truncar los planes de Al-Ándalus en la península ibérica. Entonces, yo he metido las dos novelas. Egilo es verdad que es la gran protagonista, pero la cava tiene un papel. Porque he tratado de preguntarme. Yo cuando me documentaba para la novela me hacía preguntas. Y una pregunta es,
¿Por qué pasaron a la historia estas dos personas así? ¿Fue porque eran realmente así o porque hubo unos intereses que interesaba que aparecieran así en las crónicas? Y eso la convierte en un personaje muy jugoso. Te quiero preguntar también por el personaje principal, Egilo, no lo voy a llamar Egilona. Bien. El contraste precisamente con tu primera novela, me llama la atención, ¿no? O sea, cómo te documentas para uno, cómo te documentas para otro, cómo te planteas diferente. Al final pasamos de Saddam Hussein, ya 2008 contratistas, a 711. Aquí tenemos a quien me presentó la primera novela. Tendrá algo que decir. Pues hombre, son novelas totalmente diferentes, en muchos sentidos, ¿no? Bravo Tango 7 Contratista era una novela, un thriller, que estaba ambientada en un pasado cercano y donde había más información. En realidad, al final, el tema periodístico sobre la invasión de Irak de 2004 y posterior, hay un montón de información, ¿no? Tienes que elegirla. Pero también la escribí hace más de 12, hace no sé cuántas, 16 años. He cambiado como escritor y como lector, y eso yo creo que se ha transmitido a esta. Creo que la documentación, la labor de documentación está mejor trabada en esta, pero creo que también la labor de fabulador, de novelista, con una documentación basada en hechos reales, crear una novela, crear una ficción. Y creo que en esta, oye, como modestia aparte, pues creo que lo he conseguido y he mejorado. Sí, además es bastante thriller también. Claro. Te das cuenta que no has dejado el thriller porque es más importante, pues, más que el hecho histórico, aunque el hecho histórico es muy importante, es lo que le pasa a la protagonista. Y yo te quería hacer una pregunta sobre esto. Claro, tenemos toda la visión pues de la reconquista, ¿no? Y de la llegada de los musulmanes como algo muy organizado, algo muy preparado, ¿no? Y que casi era inevitable. Y un poco la sensación que te da la novela es que es toda una gran improvisación, que ellos no esperaban que se cayera así el reino visigodo, y un poco me gusta eso, ¿no? Porque muchas veces la historia de España o se mitifica demasiado, ¿no? Se la sacraliza casi, o se la desvirtúa tanto que pierde sentido, ¿no? En cambio, creo que le has dado ahí el punto justo, y la pregunta un poco es eso, ¿no? ¿Fue así realmente la llegada de los musulmanes tan precipitada? ¿Los visigodos no supieron cómo reaccionar? ¿Cómo lo narras? ¿Tú crees que pasan los hechos? Claro, yo lo narro más o menos como pienso, y es verdad que hay algunos historiadores que opinan. Lo que pasa es que no hay un consenso histórico al 100%, porque es una época que cabalga un poco entre la leyenda y la historia. Las crónicas que tenemos de la época, pues son crónicas medievales, y eso les da un tono y un vigor. Además están escritas por lo menos un par de décadas, la más contemporánea un par de décadas posterior, con lo cual ha dado tiempo a que se vaya fraguando un relato consensuado de lo que pasó, por lo cual también tenemos que tener una visión crítica sobre lo que nos dicen las fuentes. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, hay indicios que nos muestran que pudo ser como lo cuento. Indicio, por ejemplo, no es Muza el que cruza el estrecho en primer lugar. Muza, el gran comandante, el que cruza el estrecho por primera vez. Es Tarik, que es un comandante secundario. Ya había habido una racia anterior islámica en la zona de Tarifa y por ahí, de hecho, comandada por un tal Tarif, que a veces se confunde con Tarik, y se habían vuelto, habían saqueado, habían cogido botín y se habían vuelto. En esta ocasión vienen con más tropas, parece, pero no viene el gran comandante. De hecho, es un ejército grande para la época, pero que es una élite de comandantes árabes y de tropas árabes y un gran masa militar de norteafricanos. Que ahí había judíos, había cristianos, había recientemente norteafricanos islamizados. Entonces, y no estaba Muza, sobre todo. No estaba el gran comandante que debería, teóricamente, liderar la conquista de un gran reino, porque en aquella época el reino visigodo de Toledo se consideraba como un gran reino. Era un reino rico, dividido, con muchos problemas políticos, con muchas luchas de facciones, pero un gran reino. Y luego lo que decía, ¿no? La composición del ejército, ¿no? Nos imaginamos, los musulmanes todos iguales, todos de uniforme, todos creyendo y diciendo Alá es grande, todos alados. Bueno, las fuentes nos dicen que el ejército había cristianos, había judíos y había árabes, pero había árabes que habían nacido siendo musulmanes y había norteafricanos que se habían islamizado hace apenas 10 o 15 años, por lo cual la fe no es la misma, no es la misma la formación religiosa y espiritual que tenían esas personas. Pero es que en el otro bando pasa lo mismo. El ejército visigodo no era homogéneo.
el ejército real del reino visigodo se nutría de ejércitos privados, ¿no? Los nobles, la aristocracia, los obispos de la época, que también eran comandantes militares, a la llamada del rey venían con sus tropas, ¿no? ¿Qué pasa? La batalla de Guadalete, que ahora tenemos dudas de si estaba en el Guadalete o estaba en la Laguna de Ajanda o en otras posiciones, pues lo que nos dice la historia es que fue una derrota brutal del ejército visigodo cuando era más numeroso el ejército y cuando tenía más tropa de élite, tenía más caballería pesada, tenía más número de tropa, incluso con más armadura, más armamento. Pero es que ocurre que, según los dice la leyenda, y podemos pensar que era así, hay una facción del ejército visigodo que se cambia de bando en mitad de la batalla. Incluso hay historiadores que creen que los musulmanes ya tienen un pacto anterior a su llegada con esta facción, con los partidarios del anterior rey que muere, Bítiza, al que sucede Rodrigo, y que ellos querían utilizar a los musulmanes como una fuerza mercenaria para instaurar de nuevo a su familia real. Obviamente la historia dice que le salió mal si fue así. Pero para que veamos que, aunque a pesar de que la historia, muchas veces estudiamos la historia, 711, vienen los musulmanes, les derrotan a los visigodos, y al día siguiente amanecen todos ya islamizados. Bueno, pues no, la historia no es así, y nunca pasa así. Nunca es de la noche a la mañana, nunca es un baja el telón, sube el telón y ya estamos otra vez con los trajes cambiados. Y esta historia va un poco de eso. Egilo es esposa del primer gobernador musulmán de la península ibérica y a ella no se la obliga a convertirse al Islam, o por lo menos no hay ninguna evidencia. De hecho, alguna crónica islámica dice que se la seguía llamando reina de Hispania. Abdelaziz firma pactos con muchos nobles de la aristocracia hispano-visigoda y no les obliga a convertirse. De hecho, el pacto es un poco te obedecemos, pero nosotros seguimos siendo conde o duque, mantenemos nuestras posesiones y en nuestras posesiones hacemos un poco lo que queramos, ¿no? Y eso es un poco el mestizaje, la mezcolanza y sobre todo un escenario mucho más complejo del que nos podemos imaginar de primeras. Que también para un novelista, pues tú lo sabes bien, da mucho juego porque si la narración es conflicto, pues aquí hay muchos conflictos. De hecho, tienes un personaje bastante interesante que es Don Opas, que es el claro ejemplo de esto que estabas comentando. Claro, Don Opas se supone que es el traidor, uno de los traidores de Guadalete. Algunas crónicas dicen que hermano, otras dicen que hijo del rey Bitiza, que además luego aparece en la, ahora está muy en discusión, legendaria o no, algo hubo, algo no, en la batalla de Covadonga, pero es que este obispo, que era obispo de Hispalis de Sevilla, aparece en el bando musulmán en Covadonga, intentando convencer a los montañeses que, oiga, que se rindan, que esto ya ha durado demasiado, ¿no? Es un personaje complejo, que le hago secundario a la novela, y que, bueno, pues no sé si le pinto bien o mal, pero sí que he intentado que fuera comprensible, ¿no? Que tratáramos de comprender por qué este personaje da esos virajes en este momento histórico. Y también es un personaje interesante para la novela. ¿Es tan mala Egilo como nos han dicho las crónicas? Pues yo creo que no. Yo creo que no. O sea, yo creo que debía ser una mujer orgullosa porque venía de familia de reyes, porque venía de la aristocracia de la Bética, porque había sido reina de Toledo. Pero es verdad que hay que poner un poco en cuestión que una reina de esa época, que es capturada, que es que no lo podemos olvidar, que era una cautiva, capturada por el ejército rival y obligada a casarse con el nuevo gobernador que probablemente la quería un poco para darse realengo y para darse ante los conquistados un cierto rango, fuera capaz de todo eso, que quizás sí, pero no lo sabemos. Entonces yo he hecho una historia que no cambia nada lo que sabemos de la historia, pero que igual nos hace descubrir nuevas posibilidades, ¿no? Al final yo no soy un historiador. Yo soy un novelista. ¿Y qué he hecho? Pues fabular. He tratado de explicar cómo esta mujer pasa la historia como pasa, ¿no? Porque es que, por ejemplo, la crónica del Mordor-Rasís nos dice que bajaba el dintel de la puerta de la sala donde estaban Abdelaziz y ella para que la gente bajara haciendo una genuflexión. Porque claro, ella quería que le trataran como un rey y a ella como una reina, ¿no? Claro, es muy pintoresco, es muy jugoso, pero ¿hasta qué punto puede ser real, ¿no? Claro, las crónicas, y esto es un punto que es importante, las crónicas árabes también tratan de justificar el primer magnicidio de la historia del Andalus, que es porque los árabes
se cargan a Abdelaziz. Y quizá algo tenga que ver con la imagen que dan de Gilo. Bueno, y también hay otra cosa curiosa, muy moderna, ¿no? Que es las noticias falsas, ¿no? Hace gracia a dos periodistas como sois vosotros, que como al final todo surge de una noticia falsa, ¿no? Ese rumor sobre si se ha hecho cristiano, si la mujer le maneja, todas estas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto una noticia así, que estaba, claro, no tenían redes sociales ni tal, pues tenían los juglares, esto además es muy gracioso, pues el juglar canta canciones de Sabina, ¿no? O sea, que No. canta canciones de Sabina y dices, mira el tío que ha avanzado estaba a su tiempo. ¿Podía una noticia falsa llegar al punto de traicionar, o sea, de poner patas arriba, o había algo más detrás, ¿no? Porque bueno, sabemos que tiene que traer ejércitos bereberes, porque encima le dejan muy pocos efectivos y su padre ya no está. El jefe es el padre un poco, ¿no? Las noticias falsas tuvieron mucho que ver, la debilidad política del propio personaje, realmente el que le cuestionaban porque estaba manipulado por su mujer, fue un conjunto de cosas Como te digo, no lo sabemos. Lo que pasa es que hay cosas que nos pueden invitar. La subtrama que tú dices de las noticias falsas, de los rumores, es probablemente la típica subtrama ficticia que si no fuera periodista no habría metido. Pero es verdad que sabemos, por ejemplo, de esta época en concreto quizá no, pero tenemos demostraciones en el Imperio Romano del poder de la rumorología, ¿no? De cómo se extendían noticias por el foro y al final creaba una corriente de opinión que llegaba al Senado y cambiaban las cosas, ¿no? Y provocaban reacciones, levantamientos, conjuras. Entonces, ¿por qué no pudo ocurrir en un mundo que todavía no había terminado, no había cerrado su herencia romana? Porque el mundo visigodo todavía tenía una herencia romana bastante poderosa, ¿no? Entonces, eso lo he querido incluir como ficción, obviamente, pero también porque el novelista, al final, no es un historiador y busca elementos que conecte con vosotros, que os haga establecer un diálogo con el pasado y veáis elementos reconocibles para vosotros. La religión es muy importante, obviamente, hay un choque cultural, ¿no? Entre musulmanes y cristianos, pero también creía importante traer a la mente del lector cosas que nos suenan muy cercanas porque las vemos en el telediario todos los días, pero que también pudo pasar allí, ¿no? Y tiene que ver con el poder y con el ejercicio del poder. Y hay cosas en el ejercicio del poder, como en la humanidad, que no cambian a pesar de que cambien las vestimentas, cambien las formas políticas. Hay elementos que se mantienen y que perduran en la historia. Y lo que tú dices, probablemente la realidad hable de un conjunto de cosas. Abdelaziz, cuando Muza y Tarik son convocados a Damasco, se van con un contingente de árabes, con muchos esclavos, con tesoros, para honrar al califa y también para responder a una acusación de corrupción. Bueno, esas cosas también nos suenan de ahora. Entonces dejan a los árabes en una situación de aún mayor minoría. Son menos en un reino lleno de hispano-visigodos, cristianos, pero también con el grueso de sus tropas siendo norteafricanas. Que por cierto, los norteafricanos, los bereberes y los árabes se llevan a matar. De hecho, unas décadas después va a haber una guerra civil en Al-Ándalus entre norteafricanos y árabes. Quizá ya empezaba. De hecho, en algún momento de la novela saco una cita que está sacada de un texto real de las lindezas que decían los árabes a sus aliados y a sus guerreros norteafricanos, que son muy gráficas y muy hirientes, ¿no? Entonces, pero claro, el Islam, la guerra del Islam que les había llevado desde la Meca en menos de un siglo hasta el sur de España, era una religión guerrera. O sea, la idea era Alá, Mahoma me llevan y yo tengo que seguir llevando la casa del Islam más allá y siempre más allá. Con lo cual había una presión por continuar la conquista. Pero esa presión recae sobre Abdelaziz, que no tiene tantas tropas. Confiar en más norteafricanos o, como también parece que hacía Abdelaziz, tratar de unir a sus contingentes hispano-visigodos, pues le creó un conflicto muy grande con sus propios comandantes árabes, con su propia gente. Y eso fue una tensión muy grande y las crónicas lo dicen, ¿no? Porque hay alguna crónica árabe que desliza, no, es que llegó una orden de Damasco diciendo que le quitáramos del medio. Pero hay otras crónicas que simplemente hablan de que los comandantes árabes se levantan y se los quitan del medio, ¿no? Hay una tensión entre ellos y es lo que hablábamos antes, de un panorama mucho más complejo de lo que a veces estudiamos en los libros de historia. Una subtrama también que me encanta
en la que hablas de algo que es muy parecido. A mí me recordaba esa lectura de la infancia que me llegó muy adentro, de La Última Legión, de Tulga. ¿Qué nos comentas de Tulga? Bueno, a ver, dices de La Última Legión, claro, hay varios pequeños homenajes, muy pequeños homenajes, no a Sabina, a la novela histórica. Al final me he pasado los últimos 10 años trabajando en la novela histórica, no escribiéndola, no siempre escribiéndola, pero sí informando en distintos medios sobre la novela histórica. Y entonces, yo sí sentía que esta novela tenía que ser un poco lo que a mí me gusta y lo que yo creo que es la novela histórica, ¿no? Y hay unos cuantos homenajes, hay un homenaje al Ivanhoe de Walter Scott, hay algún homenaje no a La Última Legión, pero sí a Aquila, el último romano de Rosemary Sutcliffe y alguno más, ¿no? Tulga, ese personaje que me habla, es un personaje, es un guerrero. Es un guerrero que sobrevive a la batalla de Guadalete y que se va a convertir en un miembro de la guardia de Gilo. Y es un personaje muy peculiar, porque nace de... Hace unos años leí un artículo sobre neurosis de guerra de los legionarios romanos. Entonces era interesante porque eran unos historiadores que defendían por unos textos que habían encontrado en unas tablillas, pues que creían que esos textos hablaban de un soldado romano que sufría achaques y ataques que coincidían con lo que hoy en día conocemos como neurosis de guerra. Y eso a mí me dio una idea, de hacer un personaje, ese guerrero, ese campeón que todos tenemos en la mente, pero con una complejidad añadida, ¿no? Y le convierto, y yo creo que al final es un personaje bastante goloso en la novela. Hay otra cosa curiosa también, que no sé si pasa siempre que se conquista pueblos, o por ciertos pueblos, te da la sensación de que al final, aunque ellos conquistan la península, son un poco conquistados por la cultura de la época, que no sé si era superior o era diferente, y casi luego sabemos que, contraveniendo muchas de sus leyes, pues bebían vino, no sé si tomaban choricito también así en las... Pero sí da esa sensación, ¿no? De que, aunque traen también muchas cosas, sobre todo del Islam, por otro lado es un Islam particular, ¿no? Y va a ser un Islam un poco diferente luego más tarde al Islam de otras partes, ¿no? Y aquí ya se ve un poco eso, ¿no? Como son dos culturas que se mezclan, ¿no? Más que una que se impone sobre otra. Hombre, a ver, la cultura islámica se acabaría imponiendo, pero es verdad que con el paso de los siglos va a dar un Islam diferente al originario de Oriente Próximo. Y se mezclan, claro, hubo mestizaje, ya lo sabemos, hubo matrimonios mixtos, hubo pactos entre musulmanes. Hay una crónica bastante posterior en árabe, creo que está fechada en Córdoba, que la firma un nombre que en árabe significa el hijo de la goda, con lo cual ahí tenemos un musulmán con nombre musulmán que se definía a sí mismo como hijo de una goda. No sabemos más de él, pero ahí hay un signo de mestizaje. Indudablemente tuvo que haber mestizaje por una simple razón, porque aunque es un hecho muy debatido, Manuel lo sabe bien, pero tuvo que haber mestizaje en el sentido de que con ese pequeño contingente que llega, que son muchos miles de hombres, pero son un contingente, no logras erigir una civilización como Al-Ándalus durante 8 siglos. Es decir, por mucho que a alguno no le guste, Al-Ándalus es una parte indiscutible de la historia de España. En nuestro patrimonio está claro, ¿no? Uno de nuestros símbolos es la Alhambra. ¿Cómo podemos estar diciendo que eso no es parte de nuestra historia común, ¿no? Y claro que hubo mestizaje, pues en el lenguaje se nota, en el patrimonio se nota, y también porque no en muchas formas. Y Al-Ándalus nos dio una Edad Media totalmente diferente a la del resto de Europa. Tienes también una línea argumental muy interesante que es Vado, que yo creo que representa un poquito a todos nosotros, ¿no? No sé. No lo sé, pero sí que es verdad que es como, para mí es el personaje estrella, ¿no? de la novela. Es verdad que Gilo es la gran protagonista, el eje argumental, pero quizá Vado, que es un personaje ficticio, que tiene nombre de Reina Goda, que es una dama que está al servicio de Gilo, es quizá yo creo que el gran personaje, el personaje que más os puede sorprender, al que más puede sorprender al lector, el personaje que más sorpresas le va a dar al lector, y el personaje que, bueno, entiendo lo que tú dices porque sí que es verdad que es un poco la visión de la gente más normal, más común de todo lo que está pasando en estos momentos, en el 711 y años posteriores, ¿no? Cómo vive la gente, pues este aluvión de novedades, porque nosotros vivimos en una sociedad que es muy veloz. Los cambios nos llegan tecnológicamente hablando muy rápido, se implantan, nos cambian la vida casi sin darnos cuenta.
Pero en la Edad Media, cambios tan violentos y tan rápidos como el que se vive en esta época no son tan habituales. Es decir, la entrada de los visigodos en la península ibérica es mucho más paulatina, desde que entran como federados hasta que acaban imponiendo un reino, ¿no? Esto es... la monarquía visigoda de Toledo colapsa en apenas unos meses. Entonces el cambio para ellos debió ser brutal. O sea, un cambio, no sé, no tecnológico, pero social, religioso, económico, porque los musulmanes en un primer momento no obligan a convertirse al Islam, pero ponen impuestos. Es decir, si quieres profesar tu religión, me parece bien, págame. Es un cambio importante para toda la gente, ¿no? Y eso yo quería mostrarlo desde una óptica no solo de una reina, de un conquistador, de un guerrero, sino también de la gente más normal, ¿no? Gilo es la que va a los mercados, la que habla con la gente y la que vive otra experiencia diferente a la de la reina. Es una cosa curiosa, ¿no? También dicen que El Cantar del Cid es la primera novela histórica española, ¿no? Porque tiene tanto de ficción que prácticamente, menos el nombre del Cid, poco más, ¿no? Un poco... pienso, ¿no? Si vamos a la máquina del tiempo y estamos dentro de 1000 años y ha sobrevivido tu libro, posiblemente se pudiera construir la historia de la conquista musulmana sobre él. ¿Qué quiero decir? Que en contra de lo que muchas veces se dice en la novela histórica, se la critica por un lado, o se intenta que sea casi un ensayo histórico dialogado, creo que la novela histórica cumple esa función de rellenar todos esos huecos, ¿no? Y es una de las cosas que me ha gustado de la novela, ¿no? Porque nos humaniza la historia. Creo que lo haces muy bien hasta el punto de que te identificas mucho con los personajes y entiendes todo el proceso que han sufrido y entiendes algo que para mí es muy importante de Gila, que es el gran personaje, ¿no? de toda la novela, que es cómo puede mantenerse fiel a sí misma al mismo tiempo que traiciona supuestamente todo lo que cree, ¿no? Y me gustaría un poco que me hablara sobre eso, ¿no? ¿Cómo podemos, este debate que hay constante, ¿no? De la novela histórica, si es historia, no es historia, hasta qué punto tenemos que meter ahí la historia o tenemos que hacer que el lector se emocione y viva y disfrute la aventura más que meter solo datos y todo lo fiable, que en esta época además es poquísimo. A ver, yo soy muy de la, y vosotros dos lo sabéis bien, muy de la idea de que la novela histórica no debe ser ensayo, no debe ser historia novelada, que el objetivo de la novela histórica no es enseñar historia, que aprender historia a través de la novela es un error, pero que a pesar de eso, la novela histórica tiene un potencial divulgador inmenso. ¿Por qué? Primero porque presenta de una manera emocional, que es la manera con la que se queda la gente a las cosas, con las emociones, el pasado. Que establece, porque los escritores buscamos conectar con el lector del presente con cosas del pasado, con lo cual estamos actualizando cosas del pasado, establecemos un diálogo entre presente y pasado. Y segundo, que abrimos el apetito, la gente le interesa lo que lee aquí y luego va a ir, si le interesa, a documentarse y a investigar en los ensayos, a aprender historia donde se debe aprender, ¿no? Yo creo en la ficción, que la novela histórica, además, a pesar de tener el apellido histórico, tiene que ser novela en primer lugar, en primero y en fundamental. Histórico es el apellido, hay que tener un cierto rigor, no se puede falsear la historia, yo os decía antes, no, o sea, no cambia nada de lo que conocemos de la historia de este momento, pero trata de responder preguntas que todas las lagunas que tenemos sobre la época nos dejan abiertas, que son muchísimas, ¿no? Porque esta época es muy difícil de documentar. Entonces yo siempre opto porque no es historia, porque no es ensayo, y creo que es un error. Pues hace 2 días, creo que fue hace 2 días, el artículo de la zancadilla en ABC, lo buscáis, que está abierto, un poquito, una morcillita. Publiqué un artículo sobre lo que yo llamaba la zancadilla de la novela histórica, y es cuando novelistas históricos, con un par de casos que han pasado este año, pues dicen, no, he contado lo que pasó. Claro, si utilizas la ficción para esto, pues te puedes meter en problemas, ¿no? Porque luego te viene un experto, o en un caso una hija de superviviente, y dice, no, eso no fue así. Claro, no es más fácil decir, he tratado de novelar, de ficcionar, de fabular, basándome en los hechos reales. Pues yo creo que es mucho más fácil y mucho más honesto. Es decir, yo no sé cómo hablaba Gilo en la intimidad, yo no sé lo que pensaba sobre la religión, ni sobre su marido, ni después de enviudar de su segundo marido. Lo tenemos que fabular, que construir en base a los hechos reales, pero sigue siendo una construcción ficticia.
Eso no quiere decir que no sirva para presentar un personaje que muy poca gente conoce hoy de la historia. No, claro que sirve, pero siempre hay que pensar que es ficción. Si hubiera querido hacer historiografía sobre Gilo, que es una cosa que no me apetece, habría hecho un ensayo. También se habría mandado a la esfera, pero habría hecho un ensayo. Porque creo que son dos herramientas diferentes y que está bien que diferencien. ¿Dónde están los límites en ese sentido de la novela histórica? ¿Hasta dónde puede llegar con los personajes también? No es lo mismo dar vida a Napoleón que dar vida a Don Rodrigo. Hombre, evidentemente, Ana lo decía el otro día, hoy o ayer, en Twitter, la proximidad con el pasado también te marca los límites. No es lo mismo hablar de personajes que estén vivos o que los hijos estén vivos que vivir de que hablar de un personaje de hace 1300 años. No es lo mismo. Los límites. Fíjate, yo preferiría que si alguien me tiene que quitar el apellido de histórica me diga que esto es una novela, por estar dentro del canon, que además es un canon muy discutible y que cada uno opina lo que le apetece, de novela histórica, me dijeran que es todo historia y que está muy bien documentado y que el mayor valor de una novela es la documentación precisa y rigurosa, porque además la historia cambia según las épocas. No miramos, ni los historiadores ni la universidad miran la historia igual ahora que hace 10 y 20 años. Si no cambia en la universidad, ¿cómo no va a cambiar en la novela? Entonces, ¿por qué no vamos a dar los derechos, a los novelistas, el derecho a dar nuestra visión y a tratar de hacer conectar a través de las emociones con personajes del pasado? Los límites, pues los límites son muy discutibles. Es como los debates bizantinos estos sobre el sexo de los ángeles. Podríamos estar discutiéndolo y no llegaríamos a ningún consenso. Pero yo defiendo ante todo la ficción, siempre. Además dicen siempre, ¿no?, que toda historia es contemporánea porque se ve a través de los ojos de los contemporáneos. Una cosa también que me gusta que haces en la novela, que no es muy habitual en la España que nos ha tocado vivir, es que eres muy neutral. O sea, no es un canto heroico, hay mucho humor también y mucha ironía en todo, ¿no? Pero tampoco es una condena, ¿no? Y creo que estamos en una época muy polarizada y creo que es valiente, pues, intentar presentar la historia lo más rigurosamente posible en el sentido no solo de los hechos, sino de no volcarte en convertir a la gente en héroe o villano gratuitamente, ¿no? Y creo que eso lo haces muy bien. ¿Por qué coges esta línea intermedia que sabemos que es más difícil, ¿no? Porque al final, en épocas tan polarizantes, es más fácil por decir, bueno, pues me lanzo en los brazos de la leyenda negra, ¿no?, que te van a dar mucho pabilo, o de la leyenda rosa, sino que intentes hacer no leyenda, ni historia negra y rosa, sino esa historia más centrada. Pues yo creo que es inevitable, o sea, que me sale. O sea, no es una postura pensada, de hecho voy a ser neutral. No, al final yo creo que no hay tan grandes héroes ni tan grandes villanos, algunos sí la adivinan. Pero en general todo es mucho más matizado, ¿no? Me gusta más, como os decía, me hacía preguntas sobre la historia y sobre las lagunas que dejaba la historia y he tratado de responderlas a través de la ficción. Pues también me hacía preguntas sobre lo que tú dices, ¿no? Sobre si tiene sentido 1300 años después en escoger un bando y glorificarlo frente al otro. Igual la respuesta que yo llegué es que era mejor tratar de comprender a la gente, ¿no? Tratar de comprender por qué el obispo Opas pudo haber traicionado al reino cristiano de Toledo, o por qué Gilo sale a la historia con este San Benito de mujer manipuladora, ¿no? Yo qué sé, decía Clint Eastwood cuando rodó, creo que era Banderas de nuestros padres, que para él los héroes en las guerras eran chalados. Eran gente que estaba tarada mentalmente porque las cosas que hacían, que eran muy épicas, que eran muy tal, las personas normales no la concebían porque ponías en riesgo tu vida y la de otros, ¿no? Y yo creo que algo de razón tenía este hombre. Al final el heroísmo depende cómo lo mires, o depende desde qué lado mires el heroísmo. El que es un héroe para unos, igual es un genocida para otros. Te quería preguntar, por una parte que haces en el artículo de ABC, el Leeroslo, buenísimo, spam, en el que hablas precisamente, hablas de una autora que ha escrito una novela sobre Juana de Arco y ese giro final que le da y que no entra en determinados temas, en algunos cambia alguna parte. No sé si apuestas también por esa idea de que la novela histórica puede tener libertad absoluta. Libertad absoluta, claro, lo que hablábamos dentro de unos
los márgenes, porque, oye, a mí me encanta la ucronía, es decir, coger un punto de la historia, darle una vuelta y decir que pasó otra cosa totalmente diferente. Pero si queremos hacer novela histórica, pues no tenemos que cambiar esos límites. Pero ese ejemplo que pones de la novela de Juan Arco está bien, y es un poco lo que yo he hecho. Esa novela, pues, decide obviar el tema de las visiones religiosas de Juan. Y además lo hace porque ella dice que no conectan con el lector actual. ¿Vale? Respetable, es una opción y es la que toma ella. Yo, por ejemplo, podría haber cogido la visión de Gilo de las crónicas y haber hecho una novela basándome en esa Gilo, ¿no? Esa Gilo que manipula y que está tratando de montar un nuevo reino visigodo. Y además es un tema bastante épico, ¿no? O sea, tendría su épica, tendría su gustillo. Pero quizá a mí me parecía que narrativamente era menos interesante, que tenía menos dobleces, que tenía menos ambigüedades. Y al final hablar de un hecho tan capital de la historia que nos ha marcado tanto que seguimos discutiéndolo hasta el día de hoy, me parecía que el camino idóneo era hablar de ambigüedad y que no son todo blancos y negros, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la novela histórica, que no es ensayo, en un ensayo lo que hace esa autora no estaría permitido, pero en una novela histórica sí, y yo lo defiendo. Una pregunta doble. Verás. A ver qué tal. Una es, bueno, está claro que la mujer a lo largo de la historia, y esto parece un cliché, pero es cierto, ¿no? Ha estado pues apartada en gran medida, no ha tenido su protagonismo, en cambio ha habido épocas de grandes reinas, ¿no? Y tal vez esta es una gran reina muy desconocida, ¿no? Y entonces ahí la primera pregunta pues es un poco sobre esto, ¿no? Estamos en una época en la que se está reviviendo o intentando sacar a la luz esos personajes femeninos que habían pasado más opacados o que como no van a, o algunas sí, ¿no? Nuestra Isabel, la católica iba a las batallas, pero muchas que no iban a la batalla tienen una batalla interior, una batalla en la corte, una batalla y han pasado más desapercibidas. Estamos en una época de recuperar todas esas figuras. Y... Sí, es lo que decía antes, ¿no? No miramos la historia, ni la propia investigación mira la historia igual que hace 20 años, con el caso de la mujer y con el caso de otras identidades. Es así. Hace 50 años, 60 años no había estudios de género de la historia y no se usaban en el papel de la mujer. Eso ha cambiado y eso también hace que cambie la mirada de los novelistas, también porque tenemos más información, más análisis de historiadores y de académicos que han estudiado ese tema. Claro, con lo que tú dices, con las grandes reinas que no tuvieron un papel militar o diplomático muy destacado, la complejidad es aún mayor, porque claro, las crónicas si tenían influencia en lo íntimo, en la intimidad, y decían a su marido, oye, no, vamos a hacer esto y tal, y le convencían, es muy difícil que las crónicas lo retratasen. Es muy difícil, primero, porque no creo que el rey le fuera a decir a su cronista, oye, cuenta que mi mujer me ha estado comiendo la oreja y tal. No, eso no pasa. Y segundo, porque claro, la intimidad, las cosas se quedan en la intimidad. Entonces, obviamente, habrá grandes reinas que hayan pasado como un mero nombre en la historia, un mero nombre más en la lista, que seguramente tuvieron un papel muchísimo más importante del que nos imaginamos. Pero como nadie reclamó sus logros, como nadie dijo, oye, pues esta idea ha sido de ella, ha pasado inadvertida la historia. Y no lo vamos a saber. No lo vamos a saber. Así que, ¿por qué no vamos a reivindicar personajes como esta? Pero es que además yo creo que en el caso de Gilo, esa visión tan negativa que dan las crónicas de la época, a mí me hacen pensar que esta fue una gran reina y fue un gran personaje de la historia. Porque si no, igual no se la habrían tratado de poner tantos atributos negativos, ¿no? Si hubiera sido un cero a la izquierda que se quedaba mirando al suelo, probablemente no habría pasado a las crónicas de esta manera, ¿no? Entonces, algo de razón, todas las leyendas tienen un poquito de pozo de realidad. El tema es qué nivel, ¿no? Va a ser un 1% o un 0,9%, lo que sea. Pero hay que escarbar hasta ello, ¿no? Entonces ahí está el juego, ¿no? Pero creo que sí, sin duda, y hay muchas mujeres de la historia de las que no sabemos su papel real de lo que hicieron. Y ahora tengo la segunda, que verás, me que es la que duele, ¿no? ¿No crees que el pueblo español aprende más o destaca más sus derrotas que sus victorias? O sea, casi los momentos históricos más importantes de España son derrotas, ¿no? Pues no, aquí la pérdida de... Bueno, si es que España existe en esa época, eso es otro debate. En la época de la conquista musulmana, pues en 98, y un montón de momentos históricos, casi la guerra civil, que es un gran fracaso social, ¿no? Es otra derrota de todos, en cierto sentido. ¿Es un pueblo tan orgulloso que solo nos paramos a recapacitar cuando nos va mal y tenemos una derrota? ¿O es que
pues le pasa a otros pueblos también. Manu, ¿tú qué opinas de esto? Delante del jefe no opino. No, vamos a ver, yo creo que los españoles somos un pueblo de extremos y de blancos y negros. Entonces, o nos gustan las grandes victorias de pendones al aire y manchados de sangre, la referencia la pilláis o no, o nos gustan las grandes derrotas donde hemos sido humillados, donde hemos demostrado que éramos la peor civilización de la historia. Pues seguramente la historia, la verdad, no es ninguna de las dos cosas. Pero parece que en España nos gusta lo uno o lo otro. O la leyenda negra o la leyenda dorada. Eso, somos así. Yo te quería preguntar por una cosa sobre la primera pregunta que ha hecho Mario. Ya. La recupero un poco, porque creo que lo explicabas el otro día perfectamente, la diferencia que hay, y para que se entienda, en lo que le pasaba a las reinas godas cuando se quedaban viejas. Porque se entiende así perfectamente lo importante del contraste. Claro, el contraste es que lo que les pasaba a las reinas godas, y hay algunos códigos que lo establecen por ley, es que en teoría cuando una reina del reino visigodo enviudaba, se moría su rey, como había empezado a haber un proceso electivo para elegir al nuevo rey, esa reina viuda se iba a un convento, chimpón. Se iba por ley y se iba. Creo que alguna se libró, pero en general iban al convento. Egilo no. A Egilo no le pasa esto, claro, no le pasa porque los musulmanes dirían, ¿y esto de qué? ¿Esto qué es? Pero no le pasa, y no solo eso, sino que la convierten en la esposa principal de Abdelaziz, que da también una idea del simbolismo que los propios musulmanes daban a esta mujer. Es decir, Abdelaziz tenía varias esposas. No sabemos mucho de ellas, pero tenía varias esposas. Cuando le casan con Egilo, él la decreta, según nos dice la crónica, como esposa principal, la primera entre mis esposas. Y eso da también lo que comentaba antes, ¿no? Una imagen de que esta señora no era una señora común. No lo sabemos. Es que para tener en esos tiempos. Y entonces nos deberían, porque claro, siempre la historia ha ido a favor de los godos, ¿no? De los cristianos que recuperan su reino después de 400 y pico años. Iba a decir nos hacían, pero a mí no, pero algunos de los que estáis aquí seguro os hacen aprender la lista de los reyes godos. Digo de los más mayores, tú, ¿no? Yo soy más joven que yo. Algunos de vosotros sí. Deberíamos también aprender simbólicamente la lista de los califas y los reyes musulmanes porque son tan reyes y tan importantes para conocernos a nosotros mismos como los otros, o tenemos que seguir teniendo tanto miedo a lo diferente, ¿no? Yo creo que habría que dar, que se podría enseñar el reino visigodo, o sea, la época visigoda de la península ibérica como la andalusí, como dos épocas muy brillantes, cada uno en sus dimensiones, ¿no? Tuvieron épocas de altos y bajos, en el Andalus hubo épocas de más radicalismo, de más violencia o de menos, pero realmente son dos épocas bastante brillantes. E incluso la visigoda, yo creo que se la tiene más respeto, no sé si porque por la famosa lista de los reyes godos pensamos que es un rollo, pero es una época donde hubo grandes reyes, grandes figuras, donde hubo, ahora no sé el nombre del rey, pero hubo uno de los reyes que fue un gran astrónomo. Manu, ¿te acuerdas? Bueno, saldrá cuando me vaya aquí. ¿Lo Virgilio? No, lo Virgilio no era. No sé si era Wamba o Wamba. Pero que no les conocemos y que eran una época de una brillantez también importante, con una legislación muy compleja a través de los concilios de los obispos que se hacían en Toledo y donde se legislaba de muchas cosas basándose en el código, en la legislación romana, pero ampliándola y haciéndola responder a problemas de la época, ¿no? Era uno de los grandes reinos de la cristiandad en aquella época y se le consideraba como tal, ¿no? Y aquí lo tenemos como una especie de nebulosa aburrida entre los romanos y los musulmanes, ¿no? Bueno, pues y con Al-Ándalus le pasa lo mismo. Con Al-Ándalus yo creo que hay un tema de la guerra cultural que vivimos actualmente, que lo musulmán pues tiene más matices que también influyen en cómo vemos el Al-Ándalus, ¿no? Pero yo creo que deberíamos estar, no me gusta decir orgullosos, porque creo que estar orgullosos de cosas de hace 2000 años tiene su poco motivo, pero sí muy interesados en épocas tan interesantes como las que se vivieron aquí en esas épocas. Es precisamente una pena, ¿no? Porque Boabdil, por ejemplo, es nacido en la península. O sea, parece como que nos importa más
que Ramiro I expulsara a los vikingos en el 844 que lo hicieran los musulmanes, que también lo hicieron, con lo cual parece como que habría a lo mejor que tender a eso, ¿no? Tender a esa idea de que somos más dos en España. Sí, lamentablemente, ¿no? Pero sí, eso de las dos Españas sigue... Bueno, los visigodos fueron los primeros que vieron España como su reino, ¿no? Como su tierra. Y ellos, igual que los moros, vinieron enviados por los romanos. Sí, ellos entraron como federados y se fueron estableciendo. De hecho, es verdad que las primeras grafías que hablan de España, que es España con ese cine, es de la época visigoda. ¿Eso quiere decir que entendieran España como lo entendemos hoy? Pues no lo sé, francamente. Pero ya hay una grafía de que se llamaban que eran reyes de España. Bueno, que eran unos errantes y encontraron en la península su sitio donde quedarse, ¿no? Y establecerse. Sí. Bueno, de hecho, ahí hay una cosa bastante chula que planteas también, que es que los visigodos precisamente no son tan diferentes de los musulmanes. ¿A qué entran? A ver, hay similitudes, ¿no? Los dos son pueblos conquistadores que llegan a la península ibérica desde fuera, unos desde el norte y otros desde el sur. Pero son pueblos conquistadores y son pueblos ajenos. Es verdad que había matices, unos tenían una religión diferente. Bueno, pero cuando los visigodos eran arrianos, o sea que hay paralelismos. Y yo no sé cuántas tiene Manu, pero una de las últimas mías. Claro, la historia ahora está siendo también usada de arma arrojadiza, ¿no? Y sabemos que la novela histórica nace, pues, la más clásica, la más actual, ¿no? En el siglo XIX, en la época del romanticismo y la época del nacimiento del nacionalismo más entendido como nacionalismo burgués, ¿no? De Estado moderno. ¿Crees que la historia tiene ese peligro de convertirse, esto es ya muy más periodista que si como escritor, en otra vez la base para crear un ultranacionalismo, ¿no? excluyente que vuelva a enfrentarnos, ¿no? en otra guerra, ¿no? Porque tal vez vivimos una época también que cada vez está más tensa, ¿no? Y a veces los pueblos buscan en el pasado, así se sienten orgullosos, y buscan en el pasado, pues el pasado glorioso, ¿no? Las gestas, Estamos en peligro de eso, de que la historia y la novela histórica, que también llega más a la masa más popular, sea un instrumento para exacerbar ese nacionalismo. Puede que no solo a nivel de toda España, sino incluso regional, ¿no? de otras zonas de España. Bueno, habéis visto que Mario ha venido hoy a meterme en un lío. O sea, hasta que no me meta en un jardín no va a parar. Hay que sacarte lo mejor ahí, la chicha. Bueno, la novela histórica, como bien decías, nace en el periodo romántico. Walter Scott empieza ahí en esa época y está muy unido al nacionalismo escocés de la época. Acordaros de Rob Roy, si no habéis visto leído la novela, habréis visto alguna película de algunas versiones, ¿no? Y es verdad que la novela histórica es un género embelesado con el pasado, claro. ¿Cómo escribir esto si no te apasiona el pasado, ¿no? Y es verdad que es un género que tradicionalmente pues, ha cantado las glorias del pasado y eso pues, a la gente del terreno, de la tierra donde se leen esas hazañas, pues siempre les ha llenado de orgullo. Yo creo que ahora, hoy en día, eso se sigue haciendo, pero hay una variedad muchísimo mayor en la novela histórica, por lo menos en España, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que vamos a entender todos, ¿no? Novela histórica en España escribe desde Carlos Bardem hasta José Javier Esparza. Y entre medias, todos los demás. Es decir, hay una variedad maravillosa. Hay gente que mira al pasado con una mirada más glorificadora y hay otros que miran con una negrura que es que, vamos, quemamos todo antes de nosotros, ¿no? Bueno, pues entre eso hay muchos matices, hay muchas visiones y yo creo que la novela histórica española, afortunadamente creo, está siendo variada y está defendiendo distintas versiones que nos defienden de tener una única mirada, que sería mucho más peligroso. Pero lo que tú dices de la novela histórica, pues podríamos aplicarlo a las ficciones, o a los docudramas, o al true crime. Es decir, sí, pueden favorecer ese estado de miedo, de confrontación, sí, y también los true crime pueden crear un estado de psicosis colectiva, de creernos en una sociedad mucho más insegura de la que vivimos y hacernos optar por medidas que no desearíamos en otros momentos. Pero quizá la realidad no es como nos cuentan los true crime, pero claro, si salen todas las semanas 300 true crime sobre 300 truculentos crímenes, pues tenemos la sensación de que vivimos una sociedad hiperviolenta. Y igual no vivimos una sociedad tan violenta. Pues lo que le pasa a la novela histórica igual. He salido, ¿no? El paso. Y la última por mi parte es, bueno,
la novela de... Yo te conocí, por cierto, gracias a Mario, curiosamente, porque estaba buscando documentación de mercenarios y me dijo, conozco a alguien que sabe un montón. Y fue cuando nos... Que David ha sido mercenario, ¿no? Sí. Por eso era la primera novela, no queríamos sacarlo. No queríamos sacarlo. Estuvo en Irak. Y yo te quería preguntar, es un tema que me encanta, ¿con qué nos vas a sorprender posteriormente? Espero que sea con algo militar y no te pongas de acuerdo con José Soto Chica para... Tengo esta pregunta la por responder porque tengo que discutirlo antes con Berenice y ahí... Eso, con mi editora y ahí... Pero bueno, estoy pensando, ya sabes que no me quedo quieto. Si tengo marrones para ti todos los días, no voy a tener para mí. O sea, Bueno, vamos a abrir a esta gente a ver si quiere decir algo, ¿no?